Está en línea Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, a ver, queremos saber, tenemos entendido que los contagios han ido bajando, no de un modo dramático, pero sí sostenido. ¿Hay alguna chance de que se vuelva a las clases presenciales en provincia? Mira, efectivamente, esta última semana que terminó el domingo tuvimos una segunda semana consecutiva de caída de casos. Esta vez fue un 10%, que eso se suma a lo que ya había caído la semana pasada, y en conjunto es un 17% menos de casos respecto de los últimos 15 días, cosa que por un lado es una buena noticia, por el otro sigue siendo un promedio diario de casos muy alto, casi 10.000, 9.950 casos. Respecto de la presencialidad en provincia, hay varios distritos que siguen dictando clases presenciales, son aquellos distritos que de acuerdo a la normativa y la situación epidemiológica está permitido. Distritos en lo que nosotros llamamos fase 3 y fase 4 no se ha cortado la presencialidad de las clases. Es cierto que son la minoría de los distritos, en la mayoría de los distritos que están en fase 2, la presencialidad se ha cortado en virtud de la normativa nacional y que obviamente la situación epidemiológica y sanitaria lo impide. Nosotros acabamos de hacer la actualización del sistema de fases y esta semana además hay que renovar las medidas de cuidado porque vence el DNU 334 del gobierno nacional, así que vamos a estar analizando toda esta semana para ver la razón de casos, la incidencia de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva para tomar definiciones en uno o en otro sentido. Lo que ha trascendido, Carlos, y así empezábamos el programa, es que el gobierno nacional está cada vez más seguro de que hay que seguir con las restricciones como hasta ahora. ¿Vos pensás lo mismo? Mira, lo que yo pienso es que todas estas medidas de cuidado, como acabamos de ver, han dado resultados. Desde que se establecieron las medidas de cuidado tenemos 2 semanas consecutivas de caída en el número de casos, pero al mismo tiempo lo que digo es que es un número de casos todavía muy alto, y siempre recordando que del total de casos diarios sepamos que por lo menos en la provincia de Buenos Aires tenemos una tasa de letalidad que si bien se redujo muchísimo respecto al año pasado, que era 3,5, este año está siendo de 1,5 en el último mes. Tener 10.000 casos implica que el 1,5 de esas personas va a terminar falleciendo de coronavirus. Entonces tenemos que seguir estableciendo las medidas que correspondan para, más allá de evitar un colapso sanitario, como lo hemos evitado desde que empezó la pandemia en nuestra provincia, más allá de eso, que es un objetivo en sí mismo, el objetivo en general es reducir lo más posible el número de casos y de fallecimientos. Por eso te preguntaba si a tu criterio o al criterio de la provincia estas restricciones pueden llegar a sostenerse, ¿no? La restricción de 20 horas a 6 de la mañana con una actividad bastante controlada y a la vez el fin de semana todo cerrado. ¿Funciona? ¿Funcionó? ¿Seguirá funcionando? Funcionó efectivamente, como vos decís, María Laura. Veremos la definición que tomamos esta semana. Lo que digo es que hay mucha evidencia, la verdad que mucha evidencia en todo el mundo, en revistas muy prestigiosas como de antes, básicamente la revista de moda en el mundo, porque es donde se observan los principales estudios científicos. Hay evidencia múltiple de que una gran circulación de personas implica mayor cantidad de contagios, y obviamente en una provincia que tiene más de 5 millones de alumnos, que tiene muchísimos docentes y trabajadores de la educación, que eso implica una gran movilidad de padres y madres que llevan a los chicos y los traen del colegio. El tema de la presencialidad en las clases es un asunto que genera muchísima circulación, y por lo tanto esas son las razones por las que se ha determinado que cuando hay altísima circulación comunitaria del virus, es decir, más de 500 casos cada 100.000 habitantes cada 14 días, esto es inclusive mucho más de lo que hacen los países europeos, de lo que hace Alemania, de lo que hacen otros países del mundo para suspender la presencialidad, y lo que hicieron todos los países del mundo que en última instancia pudieron de alguna forma controlar los brotes. Estamos replicando eso. Nos parece una medida exacta, establecer una medida muy clara para poder tomar esta determinación. No vamos a empezar en esa discusión porque también ha bajado dramáticamente la cantidad de casos en la ciudad y está con presencialidad en la escuela primaria, y hay una cantidad de padres que
que están reclamando de distintos distritos, de distintas clases sociales, pidiendo, rogando a los chicos muy deprimidos porque hace 1 año y medio que no tienen clases. O sea que la discusión de con o sin clases podría ser eterna, esa es la pura verdad. La pregunta no apunta a discutirlo, Carlos, sino a la posibilidad de que los chicos en provincia vuelvan a las escuelas. En provincia, en aquellos distritos en donde la razón de casos, la incidencia de casos lo permite, hay presencialidad, en tanto y en cuanto sigan cayendo los casos y entremos dentro de los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional, veremos cómo se renueva el DNU a partir del viernes próximo y si eventualmente se aprueba la ley que está siendo discutida hoy en el Congreso de la Nación. Si esos parámetros lo permiten, vamos a volver a la presencialidad en los distritos en que estén en condiciones. Eso es lo que estoy diciendo en términos generales. Porque entiendo que cuando la gente escucha y lee esta contundencia de la baja de casos, vos dijiste tenemos 2 semanas seguidas de caída de casos, lo primero que se pregunta es, ¿y las escuelas? ¿Cuándo abren las escuelas? ¿Me explico? Sí, se explica perfectamente. Lo que digo lo repito porque acabo de contestarlo. Hay muchas escuelas abiertas en la provincia de Buenos Aires, en los distritos en que la situación epidemiológica lo permite, de acuerdo a los criterios objetivos que estableció el Gobierno Nacional y que compartimos. En la medida que en los distritos sigan cayendo los casos y estemos dentro de esos parámetros, se va a habilitar la presencialidad como venimos haciendo. Por ejemplo, mira, hace más o menos un mes, Olavarría, por ejemplo, que es un distrito que hoy pasó a fase 4, estaba en fase 2 sin presencialidad. Hoy está en fase 4, con presencialidad, va a estar a partir de la semana próxima con menores medidas de cuidado, digamos, con menos restrictivas, o sea que el sistema de fases, que además hoy se cumple 1 año que nosotros venimos trabajando con el sistema de fases, da resultados, inclusive, y esto, por eso me refiero a un distrito que no gobierna nuestra fuerza política, sino que lo gobierna la oposición, tomó las medidas que correspondían, inclusive hizo cierres más estrictos de lo que nosotros les pedíamos, bajaron muchísimo los casos, pasó de estar de cerca de una incidencia de 1.000 casos cada 100.000 habitantes, hoy tiene 58 casos cada 100.000 habitantes. O sea que las medidas cuando dan resultado, rápidamente los distritos suben de fase y vuelven a la presencialidad. Es lo que estamos haciendo desde hace 1 año. Estamos hablando con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que nos dice que hay una baja de casos sostenida hace 2 semanas y que algunos distritos pueden volver a la presencialidad cuando bajan los casos. Por ejemplo, Olavarría. Hay algunos que se están analizando para la semana que viene que se pueda contar. ¿Cuáles son? Mira, nosotros acabamos de hacer la actualización. Hay algunos distritos que ya subieron de fase, sobre todo distritos del interior que pasaron de fase 2 a fase 3 y pasaron de fase 3 a fase 4, son varios: Varadero, Coronel Rosales, Deró, Dolores, General Villegas, La Prida, Lezama, Pila, Olavarría, Tordillo, Tres Lomas, Villarinos, todos esos distritos van a estar con presencialidad. Algunos ya estaban con presencialidad de clases, otros van a estar a partir de la semana próxima en virtud de su situación sanitaria y epidemiológica. Nosotros acabamos de hacer la actualización y obviamente durante esta semana vamos a seguir monitoreando esos números. Si los números dan, obviamente se vuelve la presencialidad cuanto antes, porque además es nuestro objetivo. Nosotros no es que no queremos la presencialidad. Yo soy docente universitario, toda mi vida trabajé docente y sé perfectamente que la presencialidad es insustituible. Podemos tener otras herramientas complementarias, pero la presencialidad para el proceso de enseñanza y aprendizaje es insustituible. Lamentablemente estamos en una pandemia en donde el costo que puede tener esa insustituibilidad es el contagio masivo y la muerte de trabajadores y trabajadoras de la educación, de familiares de los chicos y las chicas, de los alumnos y las alumnas. Ese es el problema que estamos teniendo. Quedó clarísimo porque además estuviste anunciando recién unos cuantos distritos, pero la pregunta tiene que ver con los distritos más cercanos a la ciudad de Buenos Aires, con muchísimos habitantes, los distritos del conurbano. Mira, por eso, son 2 cuestiones. Veremos si hay alguna modificación en la normativa nacional. Si no hay ninguna modificación, estaremos recalculando nuevamente los indicadores que se están utilizando, que son la razón de casos de los últimos 14 días, la incidencia de casos y la ocupación de camas de terapia intensiva para reubicar a los distritos en la fase que corresponde. Y si alguno de los distritos se encuentra en fase 3 o en fase 4,
que son los que permiten hoy la presencialidad, así lo haremos. Esa es la forma en que nosotros venimos trabajando, muy seriamente. Sí, lo entendemos, pero bueno, a ver, hay muchas cuestiones que pueden ser discutidas, ¿no? Pero no es la intención. Vamos a tratar de pensar... Los que quieran podemos discutir. No, vamos a tratar de pensar en los temas que hay que anunciar. A ver, el viernes el gobernador Kicillof anunció la compra de la vacuna Covaxin, que todavía no está aprobada por la ANMAT. ¿Qué saben de todo esto? ¿Qué hay de nuevo? Sí, efectivamente anunciamos la firma de un acuerdo de suministro, un acuerdo en firme de suministro por hasta 15 millones de dosis, y lo dijimos desde el primer momento. Este es un acuerdo que está condicionado a que se cumplan 4 situaciones. La primera, efectivamente, y principal, es que la vacuna sea aprobada por el ANMAT. Se han entregado los estudios clínicos en el ANMAT de la vacuna y están siendo analizados como corresponde y en los tiempos que corresponden por los técnicos del ANMAT, que son los únicos que a nosotros nos pueden dar seguridad de que la vacuna es eficaz y que la vacuna es segura. La segunda condición es que hoy en día la República de la India tiene restricciones a la exportación de vacunas en virtud de la frágil situación sanitaria y epidemiológica que tiene en materia de COVID, así que esa es la segunda condición, que el gobierno de la República de la India levante esas restricciones. Correcto. La tercera es que cuando suceda eso, el laboratorio nos va a decir, en este momento tengo tal cantidad de vacunas y si nosotros las necesitamos en ese momento, vamos a avanzar con la orden de compra. Eso es lo que anunciamos el viernes. Sí. O sea que no hay novedades desde el viernes, es un proyecto, digamos, ¿no? Porque depende de muchas cuestiones. No es un proyecto, es un acuerdo en firme, está firmado. Ok, está firmado, está acordado. Solo firme, así que está firmado. Perfecto, hay restricciones, como vos dijiste, en las exportaciones, hay que esperar unas cuantas cosas, hay tiempos, ¿no? O sea que no se puede estimar cuándo va a llegar, llegará para fin de año, llegará antes. Si nosotros lo necesitamos y se dan todas las condiciones, lo antes posible, porque la instrucción que nos dio el gobernador desde un primer momento es tener lo más rápido posible la mejor vacuna posible en los plazos más cortos posibles. Cuanto antes podamos obtenerla, si es que es necesaria, porque además en este momento están llegando millones de vacunas a nuestro país en las últimas semanas, así que por eso es un acuerdo de suministro abierto y condicionado. Me cuesta soltar a Carlos Bianco, les cuento, porque tengo muchas preguntas, pero lo tengo que soltar porque tiene que trabajar. La última cortita, ¿a quiénes están vacunando ahora en provincia de Buenos Aires? Mira, ahora estamos en el marco de lo que llamamos el hito 2, ya terminamos con todo el personal, todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, todos los mayores de 60 años con comorbilidades, y estamos vacunando a todas las personas mayores de 60, independientemente si tienen enfermedades de base o no, y personas de entre 40 y 60 años con enfermedades de base. Este es el hito 2 en el que estamos avanzando muy dinámicamente. Ojalá en los próximos días podamos completarlo, así empezamos a vacunar a los menores de 40 con enfermedades de base, que sería el gran grupo que sigue a continuación. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por todo ese tiempo, Carlos. A vos, muchas gracias.